Hola, muy buenas tardes, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Karen Gen y el día de hoy vengo a presentarles la ponencia Los textiles gloriosos de Dios, la colección de ornamentos litúrgicos de color del Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas. Antes de comenzar, quisiera agradecerle a la maestra Lisette Armenta, actual directora del Museo del Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas, por permitirme participar en este ciclo de conferencias. También quisiera agradecerle a la doctora Cristina Torales y a la maestra Elena Sánchez Cortina, quienes fueron las que me introdujeron en esta maravillosa colección. Una de las características más importantes del ser humano es su capacidad de comunicar. El ser humano tiene dos tipos de comunicación, la verbal y la no verbal. O también se le puede decir a la no verbal la visual. Cuando uno se viste, este tipo de comunicación es plenamente visual. Al vestirse, uno tiene como una extensión de sus ideales y de su cuerpo a través de la ropa. ¿Por qué? Porque la ropa refleja lo que son las ideales, las costumbres, las tradiciones, el sentido de pertenencia a algún grupo social e inclusive el sentido de pertenencia a algún área geográfica en particular. En el caso de los ornamentos litúrgicos de color, van a ser justamente esto, el sentido de pertenencia y el reflejo de la majestuosidad y divinidad que se va a emplear en el sacramento más importante del culto católico, es decir, la Eucaristía. Estos ornamentos van a tener como función u objetivo principal el honrar a la divinidad y manifestar la dignidad e importancia de las acciones del culto, tendiendo hacia la magnificencia y suntuosidad en relación del concepto a lo sagrado. Antes de comenzar a explicar un poco los ornamentos, quisiera que nos hiciéramos la pregunta de ¿cómo es que llegan estos ornamentos al colegio? Para el siglo XVIII, el culto católico era una actividad principal dentro de la vida cotidiana de las personas, especialmente en la concepción femenina. ¿Por qué? Esta concepción femenina se tiene en mente los ideales femeninos de la época, de que deben ser unas mujeres virtuosas, hábiles manualmente, responsables en el hogar, cultas, pero sobre todo con una gran base y una educación católica. Ahora, recordemos el objetivo principal del colegio, el cual era acoger y proteger a la mujer novohispana, también españolas y vascas en sus orígenes, en especial a niñas, doncellas y damas viudas en necesidad de amparo. Cuando hablamos de necesidad de amparo de una mujer en aquella época, eso quería decir que no había una figura masculina cercana a ella que se hiciera cargo, ya sea algún familiar como el papá, los hermanos, tíos, y fuera de la familia, el esposo. A esto es cuando se llama necesidad de amparo. El colegio abre sus puertas para brindarles una educación y formación de acuerdo a los modelos de la época, el cual conllevaba una buena educación católica. Entrando ya a los ornamentos litúrgicos, vamos a tener una división. La primera división que vamos a tener son los ornamentos blancos y los ornamentos de color. Un ejemplo de los ornamentos de los ornamentos blancos son el alba, el roquete, el corporal, el ámito, el purificador, entre otros. Mientras que los ornamentos litúrgicos de color, que son en los cuales nos vamos a enfocar en esta ponencia, es la mitra, la casulla, la dalmática, la estola, el estolón, el manípulo, la capa pluvial, el frontal de altar, la cortinilla de tabernáculo, el velo de cáliz y la bolsa de corporales. A su vez se puede decir que estos ornamentos litúrgicos de color van a tener una segunda división, dentro de los cuales los primeros 7 puntos están abarcando la vestimenta del sacerdote, del diácono y del subdiácono, mientras que los últimos 4 van a abarcar lo que son ornamentos que sirven para cubrir objetos elaborados o que se utilizan para la Eucaristía y que tienen gran significado. Ahora, estos ornamentos litúrgicos
están cargados de simbolismo, no solamente por su forma o de un simbolismo espiritual, sino también en sus colores, también en sus materiales. Algunos de estos significados o simbolismos van a hacer alusión a las virtudes del sacerdote. También van a estar centrados en las representaciones de la pasión y la muerte de Cristo. Como bien sabemos, es justamente para eso su origen dentro de la Eucaristía. También otro tipo de significados es el alegórico, el cual va a ser una representación del sacerdote como soldado de Dios y su vestimenta, las armas de su lucha espiritual. Como ya había mencionado, vamos a ir analizando un poco de manera breve y sintética la vestimenta y los ornamentos litúrgicos de color, comenzando con la vestimenta sacerdotal. La imagen que se encuentra en la esquina superior izquierda va a ser lo que se le conoce como manípulo, que es este de aquí arriba. Este ornamento, que es el más grande de todos, se le conoce como capa pluvial. Este de aquí del centro es la mitra, seguido de la casulla, el cual es el ornamento principal y el más valioso dentro de la Eucaristía y la vestimenta sacerdotal, seguido de la estola, y por último, esta es la estola, perdón, y este es el estolón. La casulla sacerdotal, al igual que muchas otras de las vestimentas del sacerdote, del diácono y del subdiácono, van a tener sus orígenes dentro de la vestimenta de la alta jerarquía romana. En este caso, para la casulla, la vestimenta de la que provienen se llamaba paénula, que como se ve en la imagen superior izquierda de este lado, era prácticamente una capa circular con una capucha. Esta fue la forma de sus orígenes que tuvo la casulla. Conforme fue transcurriendo el tiempo, se fue modificando la silueta para llegar al siglo XVI, XVII, hasta principios del XX con este tipo de silueta. Durante el Concilio del Vaticano II, que ya es a mediados del siglo XX, esta forma va a cambiar drásticamente y va a regresar a su silueta original. Sin embargo, para fines de la colección de ornamentos litúrgicos de color del Colegio de Vizcaínas, se van a encontrar principalmente este tipo de siluetas como se tiene aquí. Hay tres tipos de casullas que tienen esta silueta. Esta que se puede apreciar aquí es la típica italiana francesa, la cual va a tener como una forma de gota. La casulla que va a ser de origen alemán va a ser un poco más cuadrada, es decir, no va a tener esta parte angosta en la parte superior, sino que va a ser un poco más cuadrado y va a bajar de esta forma, siguiendo esta línea, en la parte frontal. Y por último tenemos a la casulla española, o también conocida como la casulla de forma de guitarrón, la cual va a ser muy parecida a esta casulla, sin embargo va a tener muchas más curvas, asiluetándose la forma de guitarrón. Algunos de los simbolismos que deriva la casulla es el moral, que deriva de la caridad, alma de todas las virtudes. Recordemos que esta casulla es uno de los ornamentos principales dentro de la vestimenta del sacerdote. Por ende, se le va a dar la virtud principal que debe de tener, la cual es la caridad. Otro tipo de simbolismo es en la vestimenta color púrpura con la que fue vestido Jesús por los soldados romanos en el pretorio, en donde Pilatos le trató como al rey de las burlas. El sentido alegórico que va a tener es la gracia prometida a quien lleva con buena voluntad el yugo de Cristo, que constituye la verdadera gloria y felicidad del presbítero. El segundo ornamento litúrgico va a ser la capa pluvial. Como mencioné anteriormente, la capa pluvial es el ornamento de mayores dimensiones que va a tener la vestimenta del sacerdote. Su origen va a tener también dentro de la vestimenta romana con el nombre de la cerna, que es esta
capa que cubre casi de pies a cabeza. Esta va a cubrir hasta la rodilla. Sin embargo, hay otro tipo de modelos que cubre hasta los tobillos. Como su nombre lo indica, la capa pluvial tiene su función en que va a cubrir cuando el sacerdote sale en procesión o sale a oficiar misa afuera, lo va a cubrir ya sea de la lluvia principalmente o de los fuertes calores. La capa pluvial tiene forma de medio círculo y al centro de ella va a tener esta pequeña forma o pequeña silueta en forma como de escudo. En algunos casos se puede encontrar bordado dentro de esta pieza que se llama capillo, alguna representación de Cristo como el Cordero. También va a tener esta parte, este pequeño rectángulo que se puede apreciar en la parte superior, la cual se va a utilizar, va a ser aquella con la que se va a abotonar y va a ir delante del cuello y va a sujetar la capa. Esta capa va a ir sujeta con broches elaborados de metales preciosos como oro y plata, como se puede ver aquí. Este también pertenece a la colección de ornamentos litúrgicos de vizcaínas. Y en algunas ocasiones, estos broches van a llevar piedras preciosas. El tercero de los ornamentos que quisiera tratar es el manípulo, que tiene su origen dentro de la vestimenta grecorromana llamada mapa o mápula, la cual era una pieza de ropa como una especie de servilleta que se utilizaba para secar el sudor y las lágrimas. Se colocaba en el brazo izquierdo, como se puede apreciar en la imagen de la parte inferior. En esta pintura, el sacerdote también lo lleva en el brazo izquierdo. Simboliza la soga con la que fue atado Jesús a la columna y las características principales del servicio sacerdotal. Además, espiritualmente simboliza las buenas obras y que los trabajos y el dolor en ellos son ofrecidos a Dios y como acto de misericordia, nos recompensará en ellos. El manípulo lleva una borla, ya sea al centro de ella donde se encuentra la cruz o en los pequeños lados de la cruz, dejando una pequeña V al centro. También se tiene la estola y el estolón. La diferencia principal entre una y otra, como se puede apreciar en las imágenes, es el tamaño. Una es más ancha y más visible que la otra. ¿Por qué? La estola, la cual es esta de la izquierda, va a ser puesta o colocada debajo de la casulla, como se puede ver en esta imagen. Esta parte de aquí es la estola, la casulla y el manípulo que vimos anteriormente. Mientras que el estolón puede ir encima de la capa pluvial o debajo de la capa, pero encima de la casulla. Por ende, tiene que ser un ornamento un poco más visible. Sin embargo, ambas vienen de la prenda horarium o horarium es, la cual fue principalmente utilizada por los diáconos y subdiáconos. Sin embargo, al darle el significado también, al igual que el manípulo, de las hojas con las que Jesucristo fue atado en el Calvario, tiene una gran carga simbólica y espiritual que la debe de llevar y portar el sacerdote. Es por eso que al final se utiliza junto con el manípulo y la casulla como parte fundamental de la vestimenta del sacerdote. Sin estas tres piezas, el manípulo, la estola y la casulla, el sacerdote no puede oficiar misa. Cabe resaltar que la Sagrada Congregación de Ritos y Culto Divinos, que veremos un poco más adelante, es quien va a poner todas las normas específicas para la celebración eucarística. Una de estas normas y una de estas partes fundamentales es que cada que el sacerdote se va colocando uno de los ornamentos, va diciendo una oración. Por ejemplo, esta oración se ocupa para ponerse la estola, la cual dice así: devuélveme, Señor, la estola de la inmortalidad que perdí con la prevaricación del primer Padre. Y aun cuando me acerque sin ser digno a celebrar tus sagrados misterios, haz que merezca el gozo repentino.
Estas oraciones, como muchas de las oraciones católicas, se las va a decir en latín. El siguiente ornamento va a ser la mitra. Se cree que tiene su origen dentro de los sombreretes o de los turbantes persas. Esta mitra, este pequeño sombrero, no lo puede llevar cualquier sacerdote o cualquier persona. Esta mitra la va a llevar personas de la alta jerarquía del culto católico, es decir, cuando a una persona se le impone la mitra o se le conoce como mitrado, es a partir de que son obispos, arzobispos, cardenales y el papa. En el siglo XIV adquiere mayor altura. Sin embargo, en el siglo XVII, XVIII, va a quedar con un tamaño mucho más estandarizado, pero también va a ser muy ornamentado, como se puede ver en esta imagen. Ahora vamos a pasar con la vestimenta del diácono y del subdiácono. Como se puede apreciar en esta diapositiva, la vestimenta del diácono y del subdiácono es muy similar a lo que es la vestimenta del sacerdote. Van a llevar el manípulo, van a llevar la estola y también van a llevar una casulla. La casulla puede ser igual que la del sacerdote, es decir, pareja tanto de atrás como de adelante. Algunos de los juegos de los ornamentos litúrgicos de color que se encuentran en vizcaínas tienen 3 tipos de casullas iguales, del mismo largo, la cual era una para el sacerdote, una para el diácono y una para el subdiácono. También existen este tipo de casullas que son especiales para el subdiácono y el diácono, que son más cortas de adelante que por detrás. Cuando también no había casullas, también el diácono y el subdiácono podían tener junto con la estola y el manípulo esta siguiente vestimenta, la cual es conocida como dalmática o tunicela, junto con su collarín de dalmática. La dalmática o tunicela tiene su origen dentro de la túnica romana, de la típica túnica romana. ¿Cuál va a ser la diferencia entre una y otra? Como se puede ver en este diagrama, la tunicela va a ser una prenda, una túnica, que vaya cosida desde las mangas hasta la parte baja de las costillas para después terminar en una abertura. Mientras que la dalmática es una pieza que está totalmente abierta a los costados, como se puede apreciar en esta imagen. En la colección de ornamentos litúrgicos de color de vizcaína se va a tener principalmente lo que son las dalmáticas. Esta dalmática va a tener un accesorio llamado collarín o cuello para dalmática o tunicela, la cual va a tener 2 formas que se encontraron dentro de esta colección. Es esta forma más angulosa y esta forma un poco más redondeada. Esta parte que lleva la tela va a ir en la parte de atrás, mientras que el cordón con la pasamonera y la borla va a ir en la parte de adelante de forma autoajustable para que tenga la altura ideal. Vamos a continuar con todos aquellos ornamentos que son para los objetos dentro de la Eucaristía de gran importancia. Y comenzaremos con el frontal de altar. El frontal de altar va a ser un lienzo que va a cubrir ya sea como esta imagen, únicamente la parte frontal del altar, esta parte de enfrente, o como muestra esta imagen que puede ser la parte de enfrente y los laterales. Se recomienda que el frontal de altar, al igual que todos los ornamentos, sean utilizados o sean confeccionados de la misma tela. ¿Por qué? Esto para crear una armonía dentro de la Eucaristía. El siguiente ornamento va a ser el velo de cáliz, que como su nombre lo indica,
Es un ornamento de forma cuadrada, como se puede ver aquí, que va adornada con pasamanería, en algunos casos o en otros casos lleva una cruz, y la cual tiene como función principal cubrir el cáliz. Todos estos ornamentos que sirven para cubrir y revestir los objetos dentro de la Eucaristía tienen como simbolismo el guardar el misterio de la Eucaristía. Es decir, va a cubrir el misterio del altar, va a cubrir el cáliz, aquel que va a transformar el vino en la sangre de Cristo. Es decir, van a cubrir y resguardar los misterios de la Eucaristía. Otro de los ornamentos es la bolsa del corporal. ¿Qué es el corporal? El corporal es un pequeño pañuelo, el cual se va a poner sobre el altar, y sobre este pañuelo se va a colocar un recipiente con hostias y el cáliz con el vino, para hacer la consagración y que estos tomen forma de sangre y cuerpo de Cristo. La bolsa de corporal, como se puede apreciar en estas imágenes, es como un pequeño libro. Son dos cuadrados unidos por aquí por el centro, el cual se doblan, valga la redundancia, como un pequeño libro, y dentro de ellos va a ir doblado el corporal. Es decir, también resguarda este pequeño pañuelo. Por último, vamos a tener la cortinilla del tabernáculo o del sagrario, y como su nombre lo indica, sirve para cubrir el sagrario. ¿Qué es el sagrario? El sagrario es esta pequeña como cajita que se tiene detrás del altar, donde se pueden guardar ya sea el cáliz, el vino, las hostias, para la siguiente celebración eucarística. Estas cortinillas van a tener como dos formatos o dos tipos de cortinillas. Aquellas que no van a tener en esta parte unas argollitas, y las que sí los van a tener, como se puede ver aquí. Esta cortinilla que no va a tener las argollas se coloca justamente en la puerta del sagrario entre dos cristales. Eso le va a permitir mantenerse totalmente derecha y no se va a mover. Mientras que el otro formato es hacer de la misma tela o de otra tela estas pequeñas como argollitas o levantaditas, en la cual se va a colocar un tubo metálico de forma horizontal que cubra justamente la puerta del sagrario. Como se pudo observar, estos ornamentos litúrgicos acentúan los principios más simbólicos de la religión católica en el culto divino, convirtiéndolos en ornamentos no solamente que van a revestir tanto los objetos como a las personas, sino también son objetos de gran reflexión espiritual. Una vez que vimos ya y conocimos todos los ornamentos litúrgicos de color, vamos a entrar dentro de qué es la normatividad eclesiástica, qué los rige, cuáles son las normas de cómo deben de ser estos ornamentos dentro de la Eucaristía. Para esto vamos a tener tres tipos de documentos: los concilios ecuménicos, los concilios provinciales mexicanos y la Sagrada Congregación para Ritos y Culto Divino. Los concilios ecuménicos, a forma muy sencilla de describirlos, son grandes reuniones que se tienen dentro del Vaticano con toda la alta jerarquía eclesiástica y sirven para tratar las problemáticas del dogma católico. Dentro de estos concilios se va a tratar, sobre todo en el Concilio de Trento, es cuando se trata que el sacramento más importante dentro del culto católico va a ser la Eucaristía. ¿Por qué? Porque es la representación que se tiene de la pasión de Cristo, es decir, el punto culmine del culto católico. Dentro de estos concilios sí se va a hablar de la vestimenta, pero muy sutilmente, más bien que deben ser ornamentos limpios, que deben ser ornamentos bellos, suntuosos, divinos, que también se debe hacer alusión a las artes. Sin embargo, es con el Concilio Vaticano II que esta suntuosidad, divinidad
y gran exuberancia y majestuosidad se va a ver simplificada. Porque conforme va evolucionando también la sociedad, la Iglesia Católica y sus dogmas también van creciendo y evolucionando junto con ella. Es por eso que a partir del Concilio Vaticano II, la forma y las siluetas vuelven a sus orígenes y a ser mucho más sencillas. Como segundo documento tenemos los concilios provinciales mexicanos. ¿Qué son estos? Lo mismo, pero un poco más pequeño. Los concilios son las reuniones que se tienen la alta jerarquía eclesiástica católica, pero solamente en México o la Nueva España en aquel entonces. Estos concilios también van a tratar, sí, elementos de la Eucaristía, que es de gran importancia, y de los ornamentos, pero van a ser un poco más amplios, es decir, van a tener como normas de que, por ejemplo, los nativos o los naturales de México no pueden tocar ni utilizar los ornamentos litúrgicos o algún otro objeto empleado para la Eucaristía para que no vayan a hacer un mal uso de ellos. Sin embargo, va a ser la Sagrada Congregación para Ritos y Culto Divino la institución principal que ahora sí que su origen tiene su origen en el Vaticano, y la cual va a dictar todos y cada uno de las normas para la celebración de la Eucaristía. ¿Cómo qué tipo de normas? Como los simbolismos, los colores, las oraciones que, como ya vimos, que utiliza el sacerdote cada que se coloca un ornamento, los materiales y el uso correcto que se deben de dar con estos ornamentos. Una de las rúbricas también va a tratar de la preparación que se tiene que tener. Es decir, el subdiácono va a ser el encargado de llegar a la sacristía para preparar en una mesa grande y de forma extendida los ornamentos litúrgicos. Va a preparar las vestimentas y los ornamentos del sacerdote, del diácono y del mismo, que es el subdiácono. Pero, y cabe recalcar, que la Sagrada Congregación de Ritos y Culto Divino va a especificar el orden en el que tiene que poner las cosas. Es decir, en la mesa al centro va a ir la vestimenta del sacerdote, del lado derecho va a ir la vestimenta del diácono y del lado izquierdo va a ir la vestimenta del subdiácono. Es decir, haciendo alusión de esta jerarquía dentro de ellos mismos, de los celebrantes de la Eucaristía. Otra de las rúbricas va a hablar que, por ejemplo, todos los ornamentos están bendecidos. ¿Qué pasa si alguno de ellos llegaba a dañarse o a romperse? Estos pierden la bendición. Sí se puede recuperar la bendición, como son ornamentos muy caros, esta congregación comprende enteramente y permite a las personas arreglarlas o parcharlas siempre y cuando sean de la misma tela y con los usos correctos de sus materiales, de sus colores, como bien lo marcan ellos. Y después de que arreglan estos ornamentos, van a poder ser bendecidos y utilizados nuevamente. Como ya vimos, la Sagrada Congregación de Ritos y Culto Divino va también a señalar los colores litúrgicos. Hablamos de colores litúrgicos, de aquellos colores que van a hacer énfasis a cierto tipo de celebraciones especiales. Y estos colores van a tener un significado para estas celebraciones. Los colores principales dentro del culto católico van a ser blanco, rojo, verde, púrpura y negro. En la actualidad se omite el negro. El blanco se emplea para las celebraciones solemnes. Significa luz y gloria, una alegría inmensa. Se va a utilizar en celebraciones como la Navidad. El dorado no quiere decir que sean hilos plenamente como amarillos o dorados. Cuando hablamos de ornamentos dorados, estamos hablando de ornamentos que están elaborados principalmente por hilos metálicos, es decir, hilos de oro y de plata.
Estos ornamentos, a ser enteramente hechos por hilos metálicos de oro y plata, y al ser sumamente costosos, la Iglesia permite que estos ornamentos se utilicen, uno, durante todo el año, porque son realmente piezas magníficas. Dos, para reemplazar los ornamentos de color blanco. También tienen este significado de luz y gloria y sobre todo majestuosidad. Otro de los colores litúrgicos va a ser el color rojo, el cual simboliza el fuego de la caridad y la entrega, además de la sangre derramada, ya sea por Cristo, los mártires y los santos. También se va a utilizar en fiestas de los santos, de mártires, y también que hacen alusión al Espíritu Santo, como la celebración de Pentecostés. El color verde, la Iglesia lo va a dictar que su uso va a ser para los días denominados tiempo ordinario. Es decir, no se celebran grandes celebraciones, ya sea de santos, de la pasión de Cristo, de la Virgen, sino son como celebraciones grandes, pero cotidianas. El verde simboliza la esperanza de una criatura regenerada y que espera el descanso eterno. Es decir, dentro de las celebraciones ordinarias está lo extraordinario. El color púrpura representa la dignidad a la que se ha llamado o la que se ha perdido, y se van a utilizar para fiestas votivas de vigilia, como el miércoles de ceniza o el domingo de Ramos. Es decir, este tipo de color nos va a preparar para la transformación que viene para las celebraciones donde se utiliza el blanco. El color negro alude a la muerte, es decir, se va a utilizar para funerales, servicios adultos y misas de requiem. Durante el siglo XVII y XVIII se extienden dos colores más, el rosa y el azul. El rosa tiene significado de alegría ante la inminencia de la salvación y se va a dedicar para dos fiestas específicas del año, en la tercera semana de Adviento y en la cuarta semana de Cuaresma. Es decir, es ese pequeño brillo de luz y de ansiedad por aquella felicidad que va a traer ya la celebración grande donde se utilizan los colores blancos. Mientras que el color azul se va a aportar para las celebraciones de la Inmaculada Concepción y representa la sublime dignidad de la Madre de Dios. También en el siglo XVIII cabe resaltar que se va a ver también otro tipo de colores como más pasteles debido al diseño textil que hay en los ornamentos. Va a haber colores como amarillo claro, los cuales la Iglesia permite utilizar de vez en cuando y con la rigurosidad necesaria en lugar del verde. El beige en lugar del blanco, el rosa y el azul van a ser un poco más pasteles, al igual que el verde puede ser un poco más pastel. Vamos a tocar otro punto de los ornamentos, que son las posibles formas de elaborarse estos ornamentos. Se consideraron tres tipos de formas de elaboración. La primera de ellas es la elaboración realizada en conventos por las monjas, sacerdotes, dentro de estos conventos. Es decir, ellos podían desde hacer la silueta de la casulla y decorarla, o simplemente hacer bordados o deshilados dependiendo de los ornamentos. La segunda posible forma de elaboración es por mujeres nobles, es decir, mujeres de alta posición y de alta adquisición que podían costear algún ornamento y ellas ya sea lo costeaban como donación y o en los casos de los ornamentos litúrgicos en blanco van a hacer tipo deshilados o bordados mucho más específicos que ellas mismas hacían como actividades mujeriles. Y la tercer tipo de forma de elaboración son elaborados por los gremios. ¿Qué son los gremios? Los gremios es el conjunto de personas que se dedican a un solo oficio. El gremio va a tener a
tres tipos principales o generales de personas. Los que están dentro del gremio de las instituciones gremiales, los cuales van a ser las personas con un mayor conocimiento, una mayor capacidad y una mayor experiencia dentro de un oficio. También estas personas son las que van a evaluar a las personas u otras personas que ejercen este oficio. Después de esto van a seguir los oficiantes, que son justamente las personas que van a realizar este trabajo, las cuales van a tener pequeños talleres o se encontrarán en pequeñas fábricas y a su vez van a tener un ayudante o aprendiz, el cual justamente, como su nombre lo indica, aprenderá el oficio para después poner su taller propio. Algunos de los gremios que participaban en la elaboración de los ornamentos litúrgicos de color pueden ser los cederos, los hiladores, los tejedores, los tintoreros, los tejedores de la tela de oro, los plateros, entre otros. Una vez hablando de las posibles elaboraciones, no podemos olvidar cómo se tejían estas telas. Para esto se va a especificar y antes vamos a tener tres conceptos básicos de la elaboración de una tela. Los conceptos básicos que se van a tomar es la urdimbre, que son todos aquellos hilos verticales y que van a dar el soporte. La trama, que son los hilos horizontales que se van a ir entrelazando con los hilos de urdimbre para formar así un ligamento. ¿Qué son los ligamentos? Los ligamentos son todas estas estructuras de tejidos que van a tener las telas y las mismas que les van a dar distintos acabados. Tenemos dos tipos de telares. El que se encuentra a la izquierda es el telar horizontal, como se puede ver aquí. Este son los hilos de urdimbre, estos son los hilos de trama, se mueve a través de pedales aquí abajo. Estos marcos que se ven en esta parte son marcos de madera que tienen varios hilos colgando y estos hilos van a levantar los hilos de urdimbre para que la trama que tiene el señor aquí, su aparato para pasar la trama, pase de un lado al otro fácilmente y vaya realizando los distintos entrelazamientos de hilos. Este tipo de telar también se puede encontrar hoy en día en regiones como en Oaxaca, en talleres de artesanos. Asimismo, este telar puede ser utilizado por una o más personas dependiendo del tamaño del telar. El telar que tenemos a la derecha es el telar de tiro. Este telar fue empleado principalmente en China para hacer los tejidos de raso, es decir, estaban específicamente diseñados para hacer tejidos con hilos de seda. Como se puede ver aquí, también tiene que ser manipulado por dos personas y una serie de palancas y cordones. La Sagrada Congregación de Ritos y Culto Divino va a especificar tres tipos de materiales específicos para la elaboración de ornamentos textiles litúrgicos de color, el cual van a ser el oro, la plata y la seda. Se va a poder meter cualquier otra fibra superior a la seda como tela principal. Sin embargo, para las telas que van en medio entre el forro y la tela que es más visible con los diseños, pueden haber otro tipo de telas más rígidas que les den estructura. Vamos a hablar primero de los hilos metálicos de oro y de plata. Como se puede apreciar en la imagen superior del lado izquierdo, se encontraron dentro de la colección dos tipos principalmente de hilos de oro y de plata. Estos que son como laminillas, que se puede ver aquí en la pasamanería, que se observó que se utilizaban en tejidos planos, es decir, en tejidos de trama y urdimbre principalmente. ¿Por qué? Porque si estas laminillas se llegan a doblar, se pueden llegar a trozar e inclusive pueden llegar a dañar la prenda o el ornamento. Entonces, es por eso que esta laminilla que es plana, es mucho más fácil que se vaya entrelazando como si fuera un hilo de trama. Como se puede ver aquí abajo en esta fotografía.
El otro tipo de hilo que se encontró es igual una laminilla como si formara un cairel o un pequeño resorte, y en la parte central se va, como se puede ver en la imagen, va a tener otro hilo mucho más suave. Este hilo se le va a llamar alma. ¿Qué diferencia puede haber entre las laminillas y esto? Esta fibra va a ayudar, este hilo del centro, va a ayudar a que estas laminillas tengan mayor flexibilidad y movimiento. ¿Para qué se requerirían? Para los bordados, como están en esta imagen de la parte inferior derecha. Se puede ver que hay bordados de relieve o de sobre relieve, y se puede ver los diferentes tipos de hilos y puntadas que se pueden hacer con este hilo. ¿Por qué se utilizaban los hilos metálicos dentro de los ornamentos textiles? También es una de las funciones, no solamente por la majestuosidad y la riqueza que con ellos lleva, es por un mero efecto visual. Cuando un sacerdote trae estos ornamentos colocados y va pasando en la capilla, en la iglesia, caminando, y va pasando por los distintos destellos de luz, estos destellos de luz se reflejan en los hilos metálicos y lo que causa es un brillo en la prenda y pareciera como si la prenda estuviera viva en cada movimiento. Ahora vamos a pasar a los hilos de seda. ¿Por qué el hilo de seda? ¿Por qué la fibra de seda? Porque la fibra de seda es una fibra que da brillo, es delicada, es suave, da una textura muy suave, da mucha elegancia, tiene cuerpo, tiene caída, pero además de todo es una fibra muy de precio elevado. ¿Por qué? La fibra de seda se obtiene de un pequeño gusanito que come moras. Este gusanito, cuando se va a hacer mariposa, hace su capullo, como cualquier otro gusano que va a hacer su capullo, con una pequeña hilo como de saliva, de su saliva, y con este se va a ir haciendo su capullito y se va a ir enredando. ¿Qué pasa? Esta babita que va a ir recubriendo el capullo, que es el capullo, es en realidad el hilo de seda. Entonces, la cantidad de capullitos que se requieren para hacer una tela es inmensa. También es un trabajo de estar cultivando este pequeño gusano para pues, la elaboración de hilos de seda, por lo que resulta una fibra de mucha majestuosidad, pero también una fibra muy costosa. En los inventarios que se encontraron en el archivo del Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas, se encontraron también distintos tipos de tejidos para los ornamentos, tales como el raso, el tafetán, el brocado, los labrados, los damascos, los espolinados, el ormesí, los droguetes y las argas, entre otros. Una vez que ya vimos los materiales y cómo se elaboran las telas, vamos a pasar también a los ornamentos decorativos de cada una o a los motivos decorativos de cada una de las telas. Para este tipo de análisis se basó en lo que fueron las corrientes artísticas, donde se puede admirar en esta parte de la corriente del barroco, a finales del siglo XVII, muchos ornamentos o algunos ornamentos eran como este tipo de tejidos, elaborados específicamente de hilos metálicos de oro y de plata. Se puede observar que tienen motivos de flora grandes, también pequeñas ramificaciones ondulantes en esta parte, y con los hilos de oro y de plata se puede ver que se pueden hacer distintos tejidos y distintas texturas. La imagen de abajo va a mostrar un poco más avanzado el siglo XVIII, la primer tercio del siglo XVIII y sus motivos textiles, la cual, como se puede apreciar, va a ser de pequeña flora, como esta pequeña flora que es de menor tamaño que esta, y van a ser patrones simétricos. Si uno lo divide
aquí, justamente, se puede observar la misma flor de un lado que del otro, el jarrón perfectamente simétrico y en todos los lados son simétricos. Las sedas utilizadas empezaron siendo de Italia para después pasar a las sedas de Lyon, Francia. Los motivos florales son muy representativos de la flora asiática. Como se puede ver, también hay ramificaciones ondulantes, que aquí están, se encuentran donde están las flores, y otros motivos como jarrones, envases, listones, entre otros. También van a aportar galones elaborados de hilos metálicos o pasamanería elaborados de estos hilos metálicos. Además de usar bordados y lentejuelas de hilos dorados, como ya se vio acá. Para la época del Rococó, los diseños van a tener una sutil diferencia con la del Barroco. Van a ser diseños con gracia y asimetría, es decir, ya no se va a encontrar la misma florecita de este lado que de este o que de este lado que de otro. Son asimétricos, son de motivos también florales, pero mucho más simplificados que el barroco. Ya no están tan cargados como es en los ornamentos del barroco. También se va a poder observar ramificaciones en forma de C. Como aquí se puede observar, si esta foto continuará, por aquí pasan las hojas de acanta, haciendo justamente estas ramificaciones de C. La flora que se puede observar es también de estilo asiático chinesco, pero un poco más novedoso que el que se vio en la corriente anterior. La siguiente corriente artística va a ser el neoclásico. ¿Qué sucede con esta corriente? Hay grandes cambios industriales. Llega la revolución industrial, por ende, aumentan las innovaciones en maquinaria textil, tanto de forma industrial como de forma doméstica. Los tejidos más frecuentes van a ser los damascos, van a ver menos cantidad de hilos de oro y de plata. Se emplean también colores monocromáticos dentro de los ornamentos litúrgicos, es decir, puede ser como este, sin embargo, para ser monocromático, los colores blancos tendrían que ser también del mismo tono de azul de estas pequeñas florecillas que están aquí atrás. También se van a encontrar motivos florales en jarrones, pero más del estilo francés, ya no tanto del estilo asiático. Estos jarrones van a estar rodeados también de pequeñas ramificaciones florales, como es la imagen que se encuentra aquí en esta parte de abajo. Estas son las ramificaciones, son un poco ondulantes y estos son los jarrones. Para el siglo XX, para principios del siglo XX, el diseño textil va a cambiar drásticamente al siglo XVIII. Si bien sí se pueden observar ornamentos con motivos florales, van a ser ornamentos con prácticamente muy sencillos, líneas o ramificaciones ondulantes muy pequeñas y sencillas de flores que no tienen gran tamaño. Sin embargo, uno de los motivos más representativos del siglo XX es que comienzan también a meter mucho más lo que son símbolos bíblicos como son ángeles, querubines. También se disponen de símbolos referentes a la pasión de Cristo, principalmente el cordero, que es el animal que hace alusión justamente a Cristo. También se pueden observar la distinta evolución que se va a tener dentro de los materiales. Es decir, estos hilos dorados no son iguales a las laminillas o a los hilos enroscados que vimos durante la primera parte del siglo XVIII. Después de haber presentado a todos los ornamentos, sus colores, sus reglas y qué tipo de motivos van a tener dentro de los textiles, nos queda la duda que también comenzamos con ella en un principio de la ponencia, que es, bueno, ¿cómo llegan estos ornamentos al Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas? Porque estamos hablando de que se catalogaron 288 piezas de ornamentos textiles litúrgicos de color, lo cual es una cantidad bastante grande.
Después de indagar en el archivo del Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas, se derivó 3 posibles orígenes de estos ornamentos. El primero de ellos es que fueron objetos que compran el patronato o la comunidad vasca justamente para atender esta necesidad de la buena educación católica para las niñas del Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas. El segundo medio de adquisición que se encontró fue por donaciones. Un ejemplo de ello es don Nicolás de Eguiara, es quien dona una casulla y un frontal carmesí de Damasco. Mientras que la tercera posible forma de origen, nos vamos a remontar un poco a lo que es la historia de México y la historia también del colegio. Cabe destacar que el Colegio de Vizcaínas, al ser una obra pía, le correspondía ser parte o tener parte de este mandato de esta obra a la Iglesia y a la monarquía. Sin embargo, el Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas no abre sus puertas hasta que consigue un documento que de cierta forma lo haga autónomo de la Iglesia y de la jerarquía monárquica. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente el colegio es independiente a la Iglesia y a la monarquía. Lo que en un principio pareció ser muy extraño, puesto que en el siglo XVIII la Iglesia era una institución de gran poder, al igual que la monarquía. Sin embargo, esto se va a ver beneficiado cuando llega más o menos el año de 1855, y recordemos que en esa época llegan las leyes de reforma aquí en México, en las cuales se va a quitar bienes eclesiásticos y poder a la Iglesia. ¿Qué pasa? Que con este documento demuestra el colegio que es autónomo y solamente es obligado a cambiar de nombre y no a cerrar, como fue el caso de otros colegios o de otras instituciones eclesiásticas. Otras instituciones eclesiásticas que tuvieron que cerrar fue la Archicofradía de Aránzazu, que estaba muy ligada también al Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas, además de otros 2 colegios, que es el de Nuestra Señora de la Caridad y el Colegio de San Miguel de Belén. ¿Qué pasa? Cuando cierran sus puertas o son obligados a cerrar sus puertas por estas reformas, vuelven a quedar estas mujeres en amparo, en desamparo realmente. Y entonces el Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas hace otra vez una obra piadosa y abre sus puertas a la mayor cantidad de niñas y de objetos que puede de estas 3 instituciones que cierran. Un ejemplo de ello es este frontal de altar que se puede encontrar aquí en la parte superior. En esta parte del cuadro rojo, que no se ve, tiene esta inscripción. Este es un acercamiento que se tomó, que dice Belén, el cual denota de cierto modo la procedencia de este frontal del Colegio de San Miguel de Belén. Sin embargo, al no haber un documento probatorio, esto solamente puede ser una suposición de que sí, las niñas pudieron haberlo puesto o se pudo haber puesto después creyéndose que era de este colegio. Esto aún no se sabe. La colección de ornamentos litúrgicos de color del Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas está compuesta por 288 ornamentos litúrgicos. Es decir, es una cantidad bastante grande de ornamentos. Si lo vamos a dividir por color litúrgico, del color azul hay 27 ornamentos, del color blanco 64. De colores claros como pasteles, beige, amarillos, va a haber 27 piezas. Del color morado o púrpura, 45. Del color negro, 44. Del color rojo, 20. Del rosa, 35. Y del verde, 26 piezas. Si lo dividimos por los distintos diseños textiles o las distintas telas,
Tenemos que del azul va a haber 4 diseños textiles, del blanco 20 distintos diseños textiles o telas, de los colores claros 8, de los colores morados 8, del color negro 9, del color rojo 5, del color rosa 10 y del color verde 3. Es decir, esta colección de ornamentos litúrgicos es muy grande, es un gran tema de estudio de distintas formas y de distintos ángulos. Como se pudo observar a lo largo de toda la ponencia, los textiles litúrgicos o los ornamentos litúrgicos de color son ornamentos de gran resplandor, de gran magnificencia. Los textiles empleados para la Sagrada Liturgia son objetos de la vida cotidiana cuya finalidad va más allá del ornato. Tienen y poseen tal cantidad de belleza que son dignos de ser considerados como una pieza artística. Son objetos de enseñanza, de poder, de reflexión, esplendor, jerarquía y espiritualidad, que plasman en ellos ideales y huellas históricas como un documento histórico. Es decir, los ornamentos textiles litúrgicos de color del Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaína son objetos históricos y artísticos dignos de la gloria de Dios. Les agradezco mucho su atención. Nuevamente vuelvo a agradecer a la directora, la maestra Lisette Armenta, por la oportunidad de presentar esta ponencia y espero tengan una excelente tarde. Muchas gracias.